Más que amor lo que siento por ti es el mal del animal, no la terquedad del jabalí ni la furia. Hola nuevamente a todos, aquí les traigo la segunda parte de escritores peruanos. Como les mencioné la vez anterior, hablaré sobre las vidas de Abraham Valdelomar, César Vallejo, Ciro Alegría y José María Argueras. Comencemos. Abraham Valdelomar Pinto nació en Ica, el 27 de abril de 1888. Sus padres fueron Anfiloquio Valdelomar y Carolina Pinto. Pasó su infancia en Pisco, cuyo puerto y el mar influyeron más tarde en su obra. Estudió secundaria en el Colegio Guadalupe de Lima. En 1905, ingresó a la Facultad de Letras de la Universidad de San Marcos. Sin embargo, dejó las clases al año siguiente para trabajar como dibujante en las revistas Monos y Monadas y Actualidades. Sus primeros poemas los publicó en la revista Contemporáneos. Y sus primeros cuentos aparecieron en Variedades e Ilustración Peruana. Su obra temprana fue influenciada por Manuel González Prada. Poemas, crónicas periodísticas y cuentos, así como dos destacadas novelas cortas. La ciudad de los tísicos, 1911, y La ciudad muerta, 1911, en las que es patente la devoción del autor por Gabriele D'Annunzio. En 1912 apoyó la candidatura presidencial de Guillermo Billinghurst, quien al ganar lo nombró director del diario El Peruano. En 1913 viajó como diplomático a Roma, donde escribió su obra más importante, El Caballero Carmelo. A su regreso a Perú, tras el derrocamiento de Billinghurst, en 1914, trabajó como secretario personal del polígrafo peruano José de la Riva Agüero, bajo cuya influencia escribió La Mariscala, biografía novelada de Francisca Zubiaga, esposa del presidente Agustín Gamarra. Volvió a ejercer como periodista en la prensa, donde usó el seudónimo de El Conde de Lemos. Se hizo asiduo del Palais Concert, donde fundó influyente revista literaria Colónida y encabezó el movimiento intelectual del mismo nombre, de corte esteticista. Ese mismo año publicó Las Voces Múltiples, donde aparecen sus famosos poemas Tristitía y El hermano ausente en la cena pascual. En 1919 representó a Ica en el Congreso Regional del Centro y en una reunión, en Ayacucho, sufrió un accidente de escaleras que le provocó la muerte. Falleció el 3 de noviembre de 1919. Tristitía. Mi infancia, que fue dulce, serena, triste y sola, se deslizó en la paz de una aldea lejana, entre el manso rumor con que muere una ola y el tañeo doloroso de una vieja campana. Dábame el mar la nota de su melancolía. El cielo, la serena quietud de su belleza. Los besos de mi madre, una dulce alegría, y la muerte del sol, una vaga tristeza. En la mañana azul, al despertar, sentía el canto de las olas como una melodía y luego el soplo denso, perfumado, del mar, y lo que él me dijera, aún en mi alma persiste. Mi padre era callado y mi madre era triste y la alegría nadie me la supo enseñar. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en la ciudad andina de Santiago de Chuco del norte del Perú. Por extraña coincidencia sus abuelas habían provenido de la cultura chimú y sus abuelos habían sido curas españoles. Vallejo fue el menor de 11 hermanos y creció en medio de una gran devoción cristiana, la cual provocó el deseo de su familia para que él se convirtiera en cura. A pesar de ello, él completó su escuela secundaria en la ciudad de Huamachuco en 1908 y obtuvo su bachillerato de letras en la Universidad de Trujillo en 1916, escribiendo 2 años más tarde su primer libro de poesía llamado Los Heraldos Negros. En 1922, Vallejo escribió otro libro titulado Trilce y vivió enseñando en Lima hasta su destitución en 1923. Fue en ese entonces que él decidió partir a Francia. Sus primeros años en Francia no fueron muy felices. En 1923 y 1924, Vallejo vivió entre la miseria llegando a padecer de hambre. Felizmente, él pudo encontrar su primer trabajo estable el siguiente año con una nueva agencia de prensa llamada Les Grandes Journaux Iberoamericains, contribuyendo con sus artículos a los semanales Mundial y Variedades. En ese mismo año Vallejo obtuvo una beca menor en la Universidad de Madrid en España, donde continuó brevemente sus estudios de leyes que fueron interrumpidos.
A su regreso de España en 1926, Vallejo se alojó en el Hotel Richelieu de París. Fue en este mismo hotel a través de la ventana de su habitación que él conoció a una joven llamada Georgette con la que obtuvo matrimonio en enero de 1929. Sus últimos 3 libros se realizaron durante su permanencia en Europa. El primero de ellos, titulado Nómina de Huesos, contiene 41 poemas y prosas, los cuales fueron escritos durante los años 1923 y 1936. Durante los años siguientes, Vallejo escribió un libro de 51 poemas titulado Sermón de la Barbarie. Para finalizar, tras su muerte fueron publicados 2 poemarios. Poemas humanos y España aparta de mí este cáliz. Vallejo murió el 15 de abril de ese mismo año, 1938, con ningún diagnóstico de su enfermedad establecido. Piedra negra sobre una piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París, y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy, de otoño. Jueves será, porque hoy, jueves, que proso estos versos, los húmeros me he puesto a la mala y, jamás como hoy, me he vuelto, con todo mi camino, a verme solo. César Vallejo ha muerto, le pegaban todos sin que él les haga nada. Le daban duro con un palo y duro también con una soga. Son testigos los días jueves y los huesos húmeros, la soledad, la lluvia, los caminos. Ciro Alegría Bazán nació en la hacienda Quilca, provincia de Sánchez Carrión, departamento de La Libertad, Perú, el 4 de noviembre de 1909. Ciro Alegría hizo sus estudios escolares en su misma región andina de nacimiento, donde tuvo como maestro a César Vallejo, y se comprometió temprano en la lucha política como miembro de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA. Su militancia en la APRA le valdría 2 estancias en prisión, en 1931 y en 1933, y su posterior exilio en Chile en 1934. En ese período escribió la parte más significativa de su obra y ganó 3 premios literarios con otras tantas novelas que lo consagraron como novelista. Así, Ciro Alegría publicó en 1935 La Serpiente de Oro, en la que relata la vida de los nativos a orillas del río Marañón. En 1939 vio la luz su segunda novela Los perros hambrientos, 1938, en la cual entra de lleno en el mundo de la alta sierra peruana y presenta la lucha del hombre contra la naturaleza hostil. En 1941 Ciro Alegría obtuvo el Gran Premio de Novela Continental con El mundo es ancho y ajeno, también de tema indianista y, a no dudar, una de las mejores muestras del género. La aldea de Rumí, auténtica protagonista de la novela, cuya vida se describe maravillosamente, es objeto de la codicia del terrateniente blanco. Destruida, sus habitantes se dispersan. Unos mueren, otros son reducidos a esclavos o marchan a las grandes ciudades. El mundo es ancho y ajeno es así un gran cuadro épico de las luchas de una arquetípica comunidad indígena contra los 3 poderes que quieren destruirla. La oligarquía terrateniente, el ejército y el gobierno al servicio de los intereses estadounidenses. El uso de las técnicas narrativas modernas y el aliento heroico de la composición le permiten presentar un relato río que arrastra materiales heterogéneos para crear un mosaico tan variado y dramático como la vida indígena misma. Ciro Alegría falleció el 17 de febrero de 1967, a la 1:30 de la mañana, a causa de un infarto cardíaco, tras una agonía dolorosa. Su muerte fue sorpresiva, cuando aparentemente gozaba de buena salud y recién cumplidos los 58 años de edad. José María Arguedas nació en Andahuaylas, el 18 de enero de 1911. Cuando era muy niño quedó huérfano de madre. Al comenzar su adolescencia fue llevada a la costa para continuar sus estudios como alumno interno en un colegio de Ica. Al terminar sus estudios secundarios, se matriculó en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar literatura. Se afirma que Arguedas fue criado por los sirvientes indios de su casa paterna y, prácticamente, desde que nació, se empapó de la cultura indígena propia de la región de Andahuaylas, Apurímac. Aprendió el quechua y se familiarizó con las costumbres indígenas al punto de centrar el fondo de su obra literaria en buscar la redención de los indígenas y de su cultura. Este acercamiento no solo se dio por haber vivido con ellos desde su niñez, sino también por su dedicación consciente al estudio científico de la etnología y el folclore popular. Arguedas inició su carrera literaria al publicar su libro de cuentos Agua, que muestra la rebeldía social de los indios.
En 1941 publicó su primera novela Yaguar Fiesta, donde revela su constante preocupación por entender la cultura y el espíritu quechuas. Después de muchos años de silencio publicó, en 1958, Los ríos profundos, considerada por muchos críticos, como su mejor novela. La vida de Arguedas fue muy difícil y desgarrada, era una lucha perpetua contra la soledad y la incomprensión social, transcurrió en el medio capitalino hostil y mezquino, muy diferente al mundo andino que tanto amaba. El periodista José Miguel Oviedo señala que la última década de vida y obra de Arguedas fue un período intensamente doloroso, angustioso y sobre todo confuso para él, pues sus conflictos personales, el agitado proceso sociopolítico del país, agudizado por el golpe militar revolucionario de 1968, y hasta la misma posición intelectual que el autor había ganado en el panorama nacional empezaron a pesar demasiado sobre sus minadas fuerzas. Oviedo precisa que en esta etapa produjo obras de muy distinta naturaleza, como El Sexto, descarnado testimonio de sus meses de encarcelamiento por razones políticas, en 1937. El relato La agonía de Rasuñiti, que ensambla perfectamente su investigación antropológica y su intuición estética y sobre todo sus dos últimas novelas Todas las sangres y El zorro de arriba y El zorro de abajo. Esta última obra es el testimonio desgarrador de los conflictos internos que atravesaba los últimos días de su existencia. Arguedas se suicidó de un disparo de pistola en un baño de la Universidad Agraria, el 28 de noviembre de 1969. Murió 4 días después. Bueno, y con esto concluyo la segunda parte de Escritores Peruanos. En el siguiente vídeo hablaré sobre la vida de Julio Ramón Ribeiro, Mario Vargas Llosa y Alfredo Bryce Echenique. No olviden de suscribirse y comentar. Nos vemos. Chao.